Bienvenidos, bienvenidas, chicos y chicas de Derechos Humanos, Sociedad y Estado. Yo grabo estas clases para mis estudiantes, pero como ya les dije en el bloque anterior, las dejo disponibles en YouTube para que entren y lleguen los que quieran. Bueno, voy a intentar ser breve, vamos a retomar algunas cuestiones que ya vimos. Tengo un café porque estoy recontra quemada. Voy a intentar ser breve, vamos a retomar algunos conceptos que ya vimos, pero los cuales ustedes tienen un texto al cual referirse, que es el mío. También van a ver que voy a citar otro texto que ustedes lo tienen, pasa el gato gritando, que ustedes lo tienen en la carpeta de bibliografía optativa. Pero vamos al Power, así queda todo mucho más clarito. Yo corro para que mi cabeza no esté acá en el margen superior derecho, pero no sé si lo voy a lograr, así que yo lo corro, pero no soy responsable de cómo termina la grabación. El Power, bueno, van a ser estos nuestros temas. Un poco ya vimos estas primeras diapos, las paso rápidos porque son las que ya vimos en el bloque anterior. En este segundo bloque vamos a retomar un poquito el concepto de actores sociales. Esta definición que ustedes tienen acá, yo creo que en mi texto también la doy, pero realmente no me puede encontrar para autocitarme y darle las referencias exactas, yo no les voy a mentir. Así que lo tomé del texto de Fernando, que ustedes, quienes estén cursando conmigo, lo van a tener en la carpetita de bibliografía optativa, y quienes no estén cursando conmigo, al final de este PowerPoint van a ver que yo pongo una diapositiva de bibliografía y ahí van a tener el nombre exacto. Pero bueno, ¿qué son los actores sociales? Esto que vemos acá. Grupos que pueden estar más o menos organizados, pueden ser, por ejemplo, un partido político que está súper organizado, tiene una estructura, tiene reglamentos, tiene un estatuto, tiene secretarías, etc. O menos organizados, como diferentes asociaciones de la sociedad civil que van surgiendo y que son más nuevas, que no necesariamente tienen una gran estructura. Y también pueden ser personas. Ustedes, algunos serán muy jóvenes, pero recordar a Bloomberg, pero el tipo encabezó todo un reclamo por seguridad y, digamos, la persona que hizo toda esta estrategia en el espacio público estaba encarnada en él. Siempre pongo el mismo ejemplo, me parece que va a ser hora de ir actualizándonos. La relación con el Estado puede ser de cooperación, puede ser de conflicto, y otra cosa que también es importante entender es que un mismo actor a lo largo del tiempo puede tener relaciones de conflicto y luego de cooperación. Por ejemplo, los organismos de derechos humanos con los que vamos a trabajar hoy, durante los años 90, en las décadas de impunidad, y donde el Estado Nacional estaba absolutamente cerrado a los procesos de justicia, estaba en una clara confrontación contra el Estado Nacional. Pero, con la llegada del kirchnerismo al poder, la cercanía con el Estado Nacional y con el kirchnerismo en particular es muy clara. No es el mismo vínculo el que tienen, por ejemplo, abuelas de Plaza de Mayo. Les voy a poner ejemplo de abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo con el gobierno nacional que el que tiene con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a que la sede de la asociación está acá en la Ciudad de Buenos Aires, hay que pensar también en estos dos niveles que yo siempre les digo. Entonces, bueno, quiero que quede claro esto. La relación puede ser armoniosa, puede no serlo, puede ser distinta, puede ser fluctuante a lo largo del tiempo. También nosotros, ahora sí con mi texto, trabajamos el concepto de instituciones de la sociedad civil. Una cosa que me parece que tienen todas estas características que están acá, ¿no? Yo intento no ser reiterativa para que este video no dure 50 horas. Ustedes también intento no leer el Power, a veces lo logro y otras veces no. Pero nosotros ya hablamos de que la sociedad civil la componemos todos y cada uno de nosotros. Recuerden que no es lo mismo, no sea ciudadano o no sea ciudadano. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo. Las asociaciones de migrantes. A principios del siglo pasado serían los italianos y los españoles. Y no tan a principios, en realidad. Y este siglo, y en este mismo momento en el que estamos viviendo, los migrantes venezolanos y colombianos, no sabemos en qué situación estaban, si tienen tan naturalizado, tienen derecho de residencia, tienen ciudadanía, y sin embargo, ellos están viviendo en este país. También tienen derechos, por supuesto, porque recuerden que hay una capa que es superior a todos, que son los derechos humanos, y ellos también forman sus propias redes de contención y todo tipo de redes, sí, digamos, dejémoslo ahí en el sentido amplio de contención, y son instituciones de la sociedad civil, o sea, que no igualemos a ciudadano igual a tener todos los papeles en regla, ¿no? Apuntamos a este concepto de ciudadanía más pensándola como un sujeto de derechos
queda ciudadanía de estar en vínculo con un Estado en específico, ¿no? Esta idea más de lo que trabaja un poco Sherin, aunque ya no lo pone en estos términos, pero lo que sí vimos en el texto de Sherin de la primera unidad. Entonces, bueno, las instituciones de la sociedad civil tienen todas estas características. Recuerden que son instituciones formales que no emanan del Estado, pero que sí tienen un reconocimiento estatal. Si yo quiero hacer una asociación de fomento, hay una ley que me dice, bueno, para hacer una asociación de fomento usted tiene que, 2 puntos. Bueno, ven que hay un diálogo con el agente estatal, no es que el Estado sale de la ecuación. Y es muy interesante pensar que las instituciones de la sociedad civil, todo este entramado generado por las personas que no están específicamente en la función pública, que lleva en la función pública que no sos un candidato, no sos un senador, no sos un legislador. Si vos lo creas desde ese lado, desde yo como legisladora creo esta institución, bueno, eso es otra cosa, no es una institución específicamente de la sociedad civil. Sin embargo, yo, por ejemplo, en este rol en el que estoy ahora frente a ustedes, soy docente y soy un agente estatal. Entonces, entienden que las categorías tampoco es que son tan claras, tampoco es donde, no queda claro dónde empieza uno y termina el otro. Eso es lo que sucede siempre que uno analiza el Estado. Perdón, pero me estoy tomando un cafecito, ya es un poco tarde mientras yo grabo esta clase. Decíamos también, esto ustedes lo tienen en mi artículo, yo insisto, lo paso un poco rápido porque tiene un artículo, un texto al cual referirse para repasar y para verlo un poco más claro. Las organizaciones de la sociedad civil las podemos catalogar de un montón de maneras. Estos son algunos de sus objetivos y lo más probable es que cumplan con más de uno al mismo tiempo. Y una cosa que es muy importante, que también quiero que se queden en claro, las organizaciones de derechos humanos que vamos a trabajar hoy, ahora, en un minutito, y a las cuales se refiere Sherin en su artículo, son un tipo de organizaciones de derechos humanos, pero no es el único tema, ¿no? Porque a veces pareciera, por cómo se construye el discurso político en este país, que el único problema de derechos humanos que hubiera son el pasado reciente y las violaciones a los derechos humanos en las décadas del 70 y 60. Bueno, esto no es así, los derechos humanos son una problemática inmensa, nosotros nos vamos a meter con más y más detalle la última unidad de nuestro programa, en los cuales las políticas de memoria son un subtema de un paraguas inmenso. Entonces, cuando hoy hablamos de organismos de derechos humanos, hoy en esta clase nos estamos refiriendo a un subtipo muy particular, que son los vinculados a el pasado, a la memoria y a la violación a los derechos humanos en los años 70, pero cuando hablamos de organismos de derechos humanos, tenemos que pensar que existe una gran variedad. Por ejemplo, los colectivos que tienen demandas de género, los colectivos que demandan por educación, los colectivos que demandan por seguridad, por el medio ambiente, digamos, son la comunidad LGTB+, es un ejemplo clarísimo de movimiento por los derechos humanos. Que todos estamos imbrincados demandando que se cumplan esta batería de derechos que son los derechos humanos, sí, pero no igualemos un subtipo muy específico como el que vamos a trabajar hoy con todo el movimiento de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos, como cualquier grupo, es heterogéneo en su interior, tiene un montón de actores que lo componen, entonces no es lo mismo. Específicamente, hoy vamos a hablar de los que ya les dije. Ajá. Intento no ser reiterativa, pero a veces cuando uno está solo acá hablando, no puede evitarlo. Y ahí sí nos metemos un poco en el texto de Sherin. En Familiares, Víctimas y Ciudadanos, ella empieza diciendo que hay una situación que es muy paradójica, por lo menos discursivamente, y es que tanto la dictadura como los organismos de derechos humanos que surgieron en la dictadura misma para denunciar los crímenes de la dictadura, utilizan la figura de la familia, ¿no? Como hay una construcción en espejo, dice ella, y es muy interesante que esto suceda, porque por un lado, el régimen militar se planteaba como un padre protector de toda la nación, un padre disciplinador de cada familia, porque cada familia serían como las células de este súper muñeco gigante que sería la nación, ¿no? ¿Vieron ustedes? Nosotros ya vimos la figura del Leviatán, ¿no? Ese sujeto gigante compuesto de mini muñequitos. Tendría que haber puesto la foto acá también. Entonces, al recuperar retóricamente esta idea de padre, ¿no? Del padre, la ley, quienes sepan de astrología sabrán de lo que estoy hablando, retoma la metáfora familiar. Pero también un retomar que no es solo retórico, digamos. Esta idea que tenía la dictadura militar, autodenominada proceso de reorganización nacional,
de recuperar los valores occidentales, nacionales y cristianos, no fue solo retórica, esto ya lo vimos, digamos, implicó un disciplinamiento sistemático y una represión clandestina contra toda la población de este país. Y esta idea de salvataje, ¿no? Esta idea de padre responsable que quiere poner orden, una metáfora que la dictadura usaba constantemente, se ve claramente en el robo de niños. O sea, hay padres que no están capacitados para criar esos niños a los que hay que salvar y dárselos a otras familias que los puedan criar en el principio de Dios, patria y hogar. Pero ven, esta idea es muy clara, ¿no? Solo el padre pone orden en una familia, y esta idea de recuperar los valores occidentales y cristianos. Tengo al gato acá que va a salir en cámara en cualquier momento. Pero por otro lado, dice Yelin, las familias de los desaparecidos comenzaron a reunirse y a organizarse un año después del golpe. Esto es cierto, ¿no? Digamos, no es cierto, digamos, es un hecho. No es que tenga que desmentir a Yelin. Para denunciar los secuestros y la desaparición, también apelaban a la figura de la familia. Y esto hay que pensarlo en contexto, ¿no? Vos pensalo, vos estás en el año 77, desaparece tu hijo, ¿qué vas a ir a la comisaría y decir, sí, mi hijo militaba en el PRT? No, estratégicamente para que te tomen una denuncia, vos vas a apelar al vínculo familiar y, perdón, me distrae porque, por supuesto, el gato está acá. Los familiares apelaban a ese vínculo familiar y a estos componentes identitarios básicos de los desaparecidos. Era estudiante, era profesor, trabajaba en tal lado, era arquitecto, porque claramente las denuncias en otra clave no se podían hacer, una cuestión estratégica por un lado. Y también se da una situación que no es paradójica, pero digamos, es literal, las organizaciones de derechos humanos que surgen durante la dictadura, no solo retóricamente apelan a la idea de familia, sino que literalmente son las familias, son sus madres, son sus padres, bueno, sí, madres, padres, van a ser las abuelas de los niños que todavía estamos buscando. Literalmente son ellos los que comienzan a movilizarse. Y esta exaltación del vínculo directo, dice Yelin, tiene un doble objetivo. Primero resignifica el mundo de la vida privada y el mundo público. Si ustedes leen relatos de abuelas y de madres de cómo comenzaron a reunirse, ellas lo que dicen era, yo era una ama de casa, yo era maestra, no me preocupaba, pero cuando desapareció mi hijo, yo salí. De golpe el drama privado, uno que podría pensarse como un drama privado, se vuelve una situación que es pública. Está bien, ustedes me pueden decir, y sí, por la característica del crimen. ¿No se acuerdan que antes de la dictadura del 76 había presos políticos, había desaparecidos, pero eran casos más bien aislados? Acá estamos hablando de una política que toma una escala nacional y con un número altísimo de víctimas, donde la desaparición forzada de personas se convierte en la norma. Y por otro lado, apelar a los vínculos familiares para resignificar el estigma de mala familia. Cuando alguien desaparecía y sus familiares iban a hacer la denuncia, lo primero que le decían es, usted es una mala madre que no cuida a sus hijos. Así que, o sea, usted mandaba a sus hijos a la facultad y no sabía que estaban leyendo de marxismo. Esta idea de la mala madre es un estigma que pesa muchísimo. Me parece que es interesante que hagamos el ejercicio de cómo apelamos a la familia cuando hablamos de estos temas. Yo aquí no puse la foto, pero la tengo, de un artículo de la revista Para Ti de la dictadura, que decía, habla la madre de un subversivo. Terrible, o sea, las revistas de mujeres sacaban notas en los niños que decía, bueno, ¿cómo detectar si su hijo es un subversivo? Una cosa terrible, pero ven que la familia está en un primer lado, esta idea de la familia como célula de la sociedad, está ahí, esta preocupación de la dictadura estaba ahí, y esto es muy terrible. Entonces, lo que Yelin dice es, la verdad se comienza a identificar con la voz de las víctimas. Este lugar que una vez terminada la dictadura, insisto, pensemos que las denuncias comienzan durante la dictadura misma, pero una vez que la dictadura termina, la verdad comienza a identificarse, a igualarse a las voces de las víctimas. Y de esta forma se fue consolidando esta idea, más que una idea, es una representación social, de que la voz de los familiares justifica por sí su legitimidad. Es obvio que esta persona puede denunciar la desaparición forzada porque es su mamá. Desapareció su hija y su nieto.
¿quién más legítimo que ellas para denunciarlo? Y esto también es una idea, es una representación que es abonada por el sistema judicial. No cualquiera puede ir a denunciar, acá sí ven al gato en primer plano, no cualquiera puede denunciar, bueno, Gino, te vas a querer quedar, ¿qué querés que te diga yo? Cuando uno va a hacer una denuncia porque desaparece una persona, o sea, incluso en democracia, digo, no te toman la denuncia a cualquiera. Tenés que estar en vínculo con esa persona. Hoy ya no puedo decirte, no les podría decir si es así, pero si desaparecen, mi mamá, ¿quién más que yo podría ir a hacer esa denuncia? Entonces, volvemos, ahí reforzamos esta idea de la legitimidad. Para denunciarla tienen los afectados directos que van a ser los familiares. Es como si la esfera pública del debate, la participación no fuera igualitaria, si no estuviera estratificada de acuerdo a la exposición pública del lazo familiar, dice Yelin. Y esto va a ser fuente de nuevos conflictos, dice ella. Nietos y nietas, por ejemplo, los nietos y las nietas recuperadas. ¿Cuál es el límite del derecho? ¿Es ético obligar a los nietos y a nietas a hacerse exámenes genéticos si ellos no quieren hacerlo? Porque ustedes me pueden decir, bueno, este chico no se quiere hacer el examen, pero hay una familia que está esperando. Quizá detectar a ese niño nos permita cerrar un duelo, no sabemos cómo son los procesos. Pero yo te puedo obligar a vos a hacerte un examen y a decirte, y a recuperar, entre comillas, una identidad si vos manifiestamente decís que no querés hacerlo, y más a hoy, que ya son todos adultos, porque pensemos que la búsqueda de nietos comenzó durante la dictadura misma y los primeros nietos fueron restituidos, no me animo a decirse si los primeros años de transición o si pudo hacerse durante la dictadura. Yo calculo que no, pero no les quiero decir una burrada. Y también me gusta muchísimo lo que dice Yelin al respecto de esto de probar la afiliación y enfatizar de nuevo los vínculos biológicos para determinar la identidad de una persona, o de nuevo remitir a una idea de familia vinculada por la sangre. Presten atención en lo que dice Yelin y me parece muy interesante. A ver, yo no quiero decir ni avalar ningún crimen ni ninguna otra barrabasada que puedan estar pensando. Esto es un acto que es siempre ilegal. La apropiación de niños es un acto siempre ilegal. Pero poner tanto énfasis en los vínculos de familia, me parece que hay que tener cuidado y todavía no tenemos suficiente evidencia, más allá de la cantidad de producción cultural que hay al respecto, y bastante también sobre la psicología, pero no desde el campo de las ciencias sociales, sobre los procesos de construcción identitaria de estas personas. Porque estas personas crecieron en una familia a la cual han desarrollado lazos afectivos. Tenemos infinidad de casos de nietos que no se han querido hacer los exámenes porque saben que sus padres de crianza estuvieron vinculados de alguna forma con la represión, y comprobar que su filiación ha sido falsificada y que efectivamente son hijos de desaparecidos podría traerle problemas a su familia de crianza. Bueno, yo no digo que esto esté bien, en absoluto, y no digo de sacar a la justicia de la ecuación, tampoco, pero digo que son temas que si nos agarramos de eslóganes políticos, no pensamos lo suficiente, y que son temas muy delicados y que requieren ser pensados, y que Yelin se anima a decirlo, y eso es lo que me parece más maravilloso. También Yelin dice que esta idea de la exposición pública del lazo familiar y que sea solamente la familia la que esté autorizada como la palabra legítima, dice que trae problemas con la conmemoración. Y ella señala como hito el 2004, cuando Kirchner recién electo presidente, no, perdón, ya hacía casi un año que era presidente, se enfatiza en el acto del 24 de marzo. En esa época el 24 de marzo no era feriado, en 2004, feriado de 2006. En ese acto, él se presenta no solo como el presidente de la nación, no solo anuncia que se va a recuperar el predio de la ESMA para hacer un centro de memoria, sino que él se presenta todo el tiempo como su identidad militante y compañero de los desaparecidos. También es interesante que este acto haya tenido lugar en la ESMA, digamos como en el in situ mismo. Con esto que quiere decir Yelin, y yo al elegir este texto también me sumo, Seba el gato, nadie duda de la legitimidad de las víctimas, ni de la importancia de sus voces. En absoluto estamos diciendo que la palabra de estas personas
que la construcción de la memoria habría sido de otra manera, ni muchísimo menos. Nadie duda del sufrimiento de las víctimas, sean víctimas que hayan pasado por el dispositivo concentracionario, sean víctimas que hayan sufrido la desaparición de sus hijos o de algún otro familiar. Pero ella dice, y es hermosa esta pregunta, ¿quién es el nosotros con legitimidad para recordar? ¿Ese nosotros es inclusivo o es excluyente? ¿Hay lugar para ampliar ese nosotros? Y ella, vieron que ella va a tomar como, lo toma del guaraní, ¿no? Como diciendo, como hay dos nosotros, un inclusivo y un incluyente, y un excluyente. Hay un nosotros que es cerrado y hay un nosotros que es abierto. Y ella dice, si seguimos afectando la legitimidad limitando la legitimidad de la palabra a los afectados directos, podemos caer en la tentación de establecer un solo sentido monopólico del pasado y de la verdad. Y esto es un doble peligro. Por un lado, el olvido. ¿Qué va a pasar cuando estas personas no estén más para testimoniar? Vamos a tener grabaciones, sí. Pero vieron que a medida que las generaciones se suceden y que el tiempo histórico entre el hecho mismo y la actualidad es muy grande, se corre un gran riesgo del olvido. De hecho, esto es una preocupación muy vigente para los historiadores y los investigadores que trabajan con el Holocausto. ¿Qué va a pasar? Los sobrevivientes están cada vez más viejitos. ¿Qué va a pasar cuando ellos no estén? Cuando el recuerdo vivo no esté más. Y otro peligro es el vacío institucional que convierte la memoria en literal, que es intransferible. Ella toma esta distinción de Todorov, que habla de memoria emblemática y memoria literal. No me acuerdo bien, dependerá un poco de las traducciones, ¿no? La distinción entre estos dos conceptos. Pero es algo que yo les digo siempre. Si de golpe, ahora que el 24 de marzo sí es feriado. Ahora, señora, fue en de 2006. Y repetimos todos los años el cantito. ¿No es una forma de olvido también? Esto es lo que yo les digo siempre. O sea, sabemos que San Martín cruzó los Andes, no sabemos cuándo, no sabemos qué año, o sea, no tenemos ni idea. Yo me hago cargo, yo no lo sé, no lo recuerdo, sabemos que esto sucedió. Pero ven que cuando algo se repite y se repite y se repite, se pierde el sentido de la conmemoración. Es un religar, como cualquier liturgia, vieron que se dice de los actos escolares, ¿no? Como esta idea de la liturgia laica, ¿no? El culto a la patria como la liturgia laica, como el culto laico. Pero corremos el riesgo de que la conmemoración suceda lo mismo. Todos nos hemos fumado, y esto ya lo hablamos un montón de veces en las clases. Todos nos hemos fumado esas clases aburridas, que la docente nos pone una película, La noche de los lápices, Garayo Olimpo, con más o menos cuidado y control parental, y escribís una reflexión sobre la dictadura y eso es todo. O se invita una madre, insisto, nadie duda de la legitimidad de las víctimas, ni de que su palabra es necesaria, pero se obtura un montón la posibilidad de elaboración que pueden introducir otros actores, sobre todo las generaciones más nuevas. Y esto, como educadores y educadoras, es algo que nos tiene que preocupar un montón. Porque cómo se los transmitimos, porque esto atañe directamente a cómo se lo transmitimos a las generaciones que siguen y que año a año se van incorporando a esta comunidad política. ¿Cómo transmitimos ese pasado cuando pareciera que uno no puede hablar y cualquier crítica a una asociación de derechos humanos parece que estás negando la dictadura? Esto, me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero es así, esto sucede así. No hablo de esa gente facha y retrógrada que dice que los desaparecidos no son 30.000 y que quiere poner en duda la desaparición forzada de personas. No, esa es otra discusión. Pero sí, cuando nadie más puede hablar al respecto, es un problema. Es un problema porque cada vez estamos más lejos en el tiempo. ¿De qué forma significamos ese pasado que duele, que es traumático para que las próximas generaciones aprendan de él y saquen sus propias lecciones? ¿Esto está habilitado en la sociedad argentina? Yo me animaría a decirles que la respuesta es, no lo sé. Esperen que no podía dejar de compartir pantalla. La respuesta realmente es que no lo sé. Yo creo que hay cosas de las cuales es más sencillo hablar y que hay cosas que están más trabajadas. El concepto de trauma lo vamos a ver en la próxima clase.
y ahí esto va a cuajar, esta idea va a cuajar un poco más, pero cuando solo hay unas voces autorizadas a hablar del pasado, porque el resto de nosotros, como no lo vivió, pareciera que no podría hablar, y esto en realidad no es así, porque otra arena de discusión es, bueno, ¿quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son las víctimas de la dictadura? Podemos pensar que la sociedad argentina toda. Habrá víctimas directas de la represión, que son los familiares de los desaparecidos. Las consecuencias de la dictadura las estamos viviendo todos los que estamos aquí vivos en este momento, en este país. Digo, esa es la discusión que quiere dar Schelling. Insisto, y dejar de pensar en términos excluyentes. No se quiere decir que otras formas de gestión de la memoria o de elaboración del pasado excluyan la voz de los sobrevivientes, porque esa voz es invaluable y es irreemplazable, nadie está diciendo eso. Pero sí entender que puede tenderse puentes y pueden autorizarse también a otras voces y que esas voces dialoguen. A mí me parece que esto sea tan difícil habla de lo traumático que es la experiencia. Y para mí, la experiencia que es más traumática, si es que hubiera tal cosa como un orden de más o menos traumático, toda la experiencia de la dictadura es traumática para sus víctimas directas, para todos nosotros. Ven que hasta nos cuesta hablar de la dictadura, o sea, yo aclaré 5 veces, no quiero que me malinterpreten, no estoy justificando nada, ¿ven? Esto da cuenta de lo traumático que es el hecho, pero creo que el hecho que todavía más duele y el que más cuesta hablar en Argentina es, para mí, esto es una sensación térmica de socióloga, es la de la Guerra de Malvinas. Es muy difícil hablar de la Guerra de Malvinas, lo cual habla de lo traumático del acontecimiento. Esto no quiere decir que los centros, insisto, ven la necesidad que tengo de justificarme todo el tiempo de poder estar diciendo algo que pueda ser interpretado como políticamente incorrecto. Realmente no es mi intención ofender a nadie. Pero sí entender que me parece que el tema que más duele y que el que más cuesta hablar, yo así como, les digo, como una sensación térmica, no tengo el termómetro, puedo decirles lo que siento yo, cómo lo siento yo, es la Guerra de Malvinas. Es muy traumático hablar de Malvinas todavía. Y eso, insisto, da cuenta de la magnitud del trauma. Trauma es un concepto que está vinculado estrechamente a los procesos de memoria. Hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Porque si nos ponemos a hablar de memoria, no nos vamos nunca más. Entonces, para eso hay una clase específica que es la clase de la memoria. La clase de la memoria. Hermoso. De hecho, la vamos a llamar así, la clase de la memoria. Bueno, por cualquier duda, por cualquier consulta, me pueden escribir, no hay ningún problema. Hasta aquí la clase de hoy. Recuerden que ver la clase grabada trae suerte. Chau, chau.